Gracias te damos, Padre, por este nuevo día, por esta oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Te agradecemos por tu precioso Espíritu Santo. Te agradecemos por la vida que nos da, Señor. Te pedimos, Padre, que abra nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que seas tú hablándonos a nuestro corazón, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Que penetre en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y de todos aquellos, Señor, que también escuchen tu palabra, Señor, de todos aquellos que quieran ser amadores de tu justicia y de tu verdad, Señor. Danos una doble porción de tu Espíritu, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Padre. Amén, amén y amén. Esta predicación la titulé Vidas Transformadas. Y vamos a comenzar en 1 Samuel, capítulo 22. Dentro de las cosas de nuestro Rey y Padre Celestial debe haber una transformación. Si no hay transformación, es pura religión. Y para que haya una transformación, debe de poner tu voluntad en las manos del hacedor de milagros, que es Jesús. No hay otra manera en la cual tú puedas ser transformado. Solamente en las manos del hacedor de milagros. ¿Ya lo tienen? Vamos a comenzar del versículo 1 y el 2. Dice, David huye a Adulán y a Mizpa. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Y aquí es cuando David está huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Y lo quería matar porque Dios siempre le daba la victoria. Cuando él salía a la guerra por Israel, siempre Dios lo respaldaba. Le daba la victoria a David, que todavía no era rey, era un siervo. Era el siervo de Saúl. Y aún Saúl, viendo lo que Dios hacía a través de él, no lo reconocía. ¿Por qué? Porque él no tenía una relación con Dios. Dios lo estableció por rey, Dios lo puso por rey, pero él jamás tuvo una relación con Dios, ni con el arca del pacto. Todo lo dejó al abandono. Y vemos que cuando nosotros dejamos todas las cosas más importantes y fundamentales de Dios, vienen todo ese tipo de pensamientos y todas esas acciones a nuestras vidas. Son los dardos que el enemigo pone en la vida de cada persona. Y no es Dios. Se le unieron 400, toda su familia, sus hermanos. Estos hermanos que en otro tiempo decían, ¿a qué viniste? Nada más vienes a murmurar, nada más vienes a criticar. Porque su padre, antes de empezar a guerrear contra los filisteos, su padre lo mandó a que le llevara comida a sus hermanos. Y aquí ya en estos tiempos en los cuales nos está hablando su palabra, dice que todos sus hermanos, su familia, cuando se dieron cuenta que estaba en la cueva de Adulán, lo fueron y lo visitaron. Y no solamente lo visitaron, ahí se establecieron y se quedaron con él. Todos los que estaban endeudados, todos los que estaban amargados, todos los que estaban, ahora sí que en la calle de la amargura, todos ellos fueron a buscar a David. Y fueron a buscarlo porque él tenía a Dios en su vida. Y Dios siempre lo respaldó hasta el final aquí en la tierra. Cuando él estuvo haciendo la voluntad de Dios, siempre Dios va a estar con uno. Cuando tú quieras hacer tu voluntad, olvídate que Dios esté contigo. Porque Dios no se mueve de esa manera. O sea, lo tomas para que Él tome el control total y absoluto de toda tu persona, toda tu vida, o quieres tomarlo nada más cuando tenga la necesidad.
¿Sabías que hay muchos que constrictan al Espíritu Santo? Y que a través de estarlos constrictando Él se sale. ¿Y qué es lo que acontece? Que quedas tú solo humanamente hablando. Ya no te redarguye, ya hace lo que haces y no pasa nada. Porque para que el Espíritu Santo te redarguya debes de vivir en santidad. Y cuando tú estás viviendo en santidad, el Espíritu Santo es cuando te alerta, te redarguye, te corrige de no hacer tal o cual cosa que no es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces vemos cómo Dios respalda a los que le son fieles, a los que le son íntegros. Desde jovencito él mataba leones y mataba osos, dice la palabra. Y aún a sus enemigos Dios lo puso en sus manos. Pero él sabía reconocer quién lo había puesto. Y eso es lealtad, él tenía lealtad sobre Saúl, porque Dios lo puso en sus manos para matarlo. Y dijo, este es el ungido de Jehová, no voy a levantar mi mano contra él. Se lo dejó a Dios y Dios fue el que le dio lo que merecía. Y así a cada uno de nosotros nos va a dar lo que merecemos. No te va a dar más ni te va a dar menos. Él a través de su justicia te va a pagar y te va a dar lo que hayas hecho. Y esos 400 hombres, vamos a ver, su historia no fue la misma. Por eso se tituló Vidas Transformadas. Pasemos al Salmo 34. Y para que puedas ser transformado tienes que estar, que tu voluntad esté en las manos de Jesús. No está en tus fuerzas, no está en tu sabiduría, no está en tu inteligencia. Que tu voluntad esté puesta en las manos de Jesús. ¿Quieres ser transformado? Pues deja que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida. Lo que te corresponde a ti es obedecerlo y practicar lo que te está enseñando. Es el Salmo 34, versículo 4. Vamos a comenzar de ahí. Y esto es lo que tiene que hacer uno que quiera ser transformado. La transformación no llega de la nada, ni por obra de arte. Llega a través de una relación y de una voluntad puesta en las manos del hacedor de milagros. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Solamente Él es el que puede transformar tu vida. Así como te dio la vida y te estableció cada uno de los miembros en su lugar correcto, así Él puede restaurar y sanar lo que tú necesites o lo que tú quieras, cuando tú estás dentro de su voluntad. ¿Ya lo tienen? Dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. ¿Quieres ser transformados? Ponte en las manos de Dios. Nuestro cuerpo no va a ser así, está todo opaco, todo ahí enfermo, no. Va a estar radiante. Porque eso era lo que tenía cuando Moisés subía al monte. Cuando él bajaba, su rostro no lo podían ver los israelitas. Porque irradiaba luz de tener una relación con el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que irradiar. Esa luz, la gloria de Dios. Que reflejemos a Dios en nuestra vida, ya no yo. Pero número uno, primero dice, buscó a Dios. No que Dios lo buscó a él. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscarlo.
Y cuando lo encontremos, no hay que dejarlo. Porque así como te costó trabajo venir y lo buscaste y lo encontraste, así no te apartes, porque así cuando tú lo dejes, Él también te va a dejar. Ese es tu compromiso y tu responsabilidad que tienes que tener. Que cuando estemos aquí en su casa, siempre vamos a estar presentes aquí en su casa. Que si así te hizo un milagro X o tal, de cual o tal manera, Él lo va a seguir haciendo cuando tú le seas fiel y cuando tú seas íntegro delante de sus ojos. ¿De qué lo libró? De todos sus temores. ¿Por qué? Porque Él tenía temores. También era hombre, pero también era un hijo de Dios. Y no solamente era David, Él era un profeta. Si usted lee los Salmos, ahí va a ver toda la revelación de Dios a través de David. Y eso era lo que él tenía, una relación. Cuidaba las ovejas, sí, pero las ovejas no necesitaban que las cuidaran, porque las ovejas son mansas. Mientras él la estaba cuidando, alerta que no llegaran a la presa para devorarlas, él tenía una relación. Él buscaba a Dios en cada momento, a cada instante. Y por eso llegó a ser una gran persona. En los tiempos de Israel fue Natán, fue David y fue Shaddai también, el otro profeta, y el cantor, que cambiaron la historia de Israel. Cambiaron totalmente, radicalmente la historia de Israel. Israel nunca más volvió a ser el mismo cuando gobernó David. Porque tenían un líder que les enseñaba y de qué manera tenían que hacer las cosas. Por estos hombres que estaban endeudados y amargados nunca fueron los mismos. Porque pusieron su voluntad en las manos de uno que estaba lleno de Dios. Y su nombre, David. Ahorita esos hombres, estamos hablando que ya no hay. Sinceramente y honestamente no hay. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner toda nuestra esperanza en su palabra. Ya no en un hombre, en su palabra. Porque si pones tu fe y tu confianza en un hombre te va a fallar. Un hombre va a lastimar tu corazón, tu alma. Pero todo esto está en testimonio para que sepamos de qué manera nosotros tenemos que guiarnos. Él depositó su todo en Jesús. Él lo buscó. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Yo no tengo por qué avergonzarme, usted no tiene por qué avergonzarse cuando usted está haciendo las cosas ordenadamente. Cuando usted está en el pecado, la conciencia le va a hacer que se avergüence. Que se esconda. Pero cuando usted es íntegro, cuando usted es fiel, usted siempre va a dar la cara. No importa la circunstancia, porque usted sabe quién es. Usted tiene identidad de padre a hijo. El que no sabe quién es como aquel que se ve en el espejo. Que se miró a lo mejor bien. Y ya se quitó el espejo y ya se miró lleno de manchas, todas arrugas. Nosotros tenemos que tener identidad de que somos hijos de Dios y que lo que somos aquí tenemos que serlo fuera y donde quiera que andemos. Para hacer testimonio y ser radiante en medio de la inmundicia. Estamos en el mundo, ya no somos del mundo, porque no practicamos lo que practica el mundo. Ahora practicamos lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y cuando nosotros lo hagamos, nosotros vamos a ser una lumbrera. Vamos a estar radiantes. Que el mundo no lo sabe ni lo conoce. Por eso a veces se enfocan en uno.
Por eso la gente a veces, eso es la cosa de que se queda viendo a uno. Yo sí sé por qué. Yo lo tengo que saber. Y yo sé por qué hablan cosas, o yo sé por qué quieren, porque quieren ser piedra de tropiezo para uno. Pero cuando uno tiene sus sentidos despiertos y ejercitados, sabe rápidamente a través de quién es esa persona, hombre o mujer. Nosotros tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados y para eso tenemos que orar, velar sin cesar, tener una relación. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Aquí no podemos decir que no puedo, no, aquí Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es su palabra o sigo siendo yo la vieja criatura? El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. ¿Qué puedo temer del mundo? Si Él está a mi lado, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces tenemos que entender bien y que nos quede bien claro en nuestra vida. ¿Queremos ser transformados? Solamente es poniendo nuestra voluntad en las manos de Jesús. Porque Él es el hacedor de milagros, de prodigios y de portentos. Él puede hacer lo que está fuera de tu alcance. Y lo más fundamental y importante para nuestras vidas está fuera de nuestro alcance. Está fuera de nuestro alcance, solamente está en las manos de Jesús. El que no lo entiende, pues va a seguir luchando en su naturaleza. Pero saben que pronto va a perecer, pronto va a ser destruido. ¿Queremos vivir una vida en santidad? Hay que ponernos en su voluntad. Y que su voluntad se cumpla en la vida de cada uno de todos los que estamos aquí. Y solamente de esa manera, yo no veo que haya otra manera de cómo ser transformados. Solamente en las manos de Jesús. ¿Y qué va a hacer el ángel de Jehová? Él me va a guardar. Por eso 1,000 veces les digo, yo no tengo temor de nada. Yo no tengo miedo de nada porque sé a quién le sirvo. Y usted también debe de tener ese mismo concepto y esos principios de su palabra cimentados aquí en su corazón. Para cuando venga un pensamiento, un dardo del enemigo, usted sepa de quién es y sepa rápidamente discernir lo bueno de lo malo. Vamos a regresarnos a Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Vamos a comenzar ahí. ¿Ya lo tienen? Dice, estos son los hombres de los soldados más valientes de David: Joset, Basebel, el Tagnomita, que era el principal de los 3 más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían concentrado en Parasamín. Para la batalla, los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor le dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos.
Estos hombres que estaban endeudados, estos hombres que estaban fracasados, estos hombres que no tenían esperanza, ¿qué fue lo que les volvió la esperanza? Estar con un líder como David. Estas personas estaban desahuciadas de la vida. Y aquí cuando estábamos leyendo de la cueva de León, habla de su familia de David. En toda esta historia que nos habla de los valientes, no dice de uno de sus hermanos. Habla de los que estuvieron amargados, que estuvieron afligidos. Pero aquí ya no eran esos hombres. Aquí ahora eran los valientes de David. Y aquí nos enseña que ni David mató los 800, ni David lo hizo. Pero David les enseñó de qué manera debían de guerrear y de qué manera tenían que pelear la buena batalla. Y por eso tenemos que ser nosotros violentos. Nosotros tenemos que tener hambre por Dios para tomar y arrebatar las promesas que Dios tiene establecidas para nuestras vidas. Ellos peleaban la buena batalla. Después el pueblo de Israel ya no fue a recoger el botín. Pero déjenme decirle que ahora ya no es así. Usted va a pelear la buena batalla y si usted vence, usted va a ganar. Usted va a tener la promesa que usted está peleando. La palabra que Dios le dio, usted la va a tomar y usted va a pelear la buena batalla para que cuando usted la tenga, va a ser para su casa, va a ser para su negocio, va a ser para sus hijos, para lo que usted la esté peleando. Ya no va a ser para todo el pueblo como aquí está hablando. Tenemos que ser hambrientos, violentos y sedientos por su palabra. ¿Queremos arrebatar el reino de los cielos? Es para los hambrientos. Porque los violentos arrebatan el reino de los cielos. Son los que toman y arrebatan las bendiciones de Dios. No están esperando a que Dios se las esté mandando, porque Él ya las tiene preparadas. Pero cuando tú estás dentro de su voluntad, tú sabes que Él es tu Dios y que tú eres su hija y que Él no te va a desamparar. Y que Él te va a suplir cada una de sus necesidades conforme a su riqueza en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Pero si no lo entendemos, es porque no nos escudriñamos su palabra, porque no la practicamos, y como todo pasa, no somos testimonio. Somos uno aquí, somos otro en la casa y somos otro en la calle. ¿Queremos que Dios nos transforme? Solamente es Él. Fuera de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y vemos que estos hombres, ¿cómo llegaron? Y eran famosos. Cuando te pones en las manos del hacedor de milagros, Dios te va a dar a conocer donde menos te lo imaginas. Donde menos te lo imaginas, Dios te va a dar a conocer. ¿Cuándo? Cuando tú le seas fiel. ¿Quieres ser transformado? Quita tu viejo yo, tu viejo hombre, y déjate en las manos de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 2, el Evangelio de Marcos capítulo 2. Y esta es la causa, una de las causas por las cuales no hay una transformación. ¿Ya los tienen? El Evangelio de Marcos, capítulo 2, está después de Mateo. Versículo
21. ¿Ya lo tienen? Y dice así: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Qué te está hablando Jesús? Aquí en el mundo, para que sea un buen vino, tienen que almacenarlo por años. Por años y años y años. Para que alcance un sabor legítimo y especial. Para las cosas de Dios no es igual como en el mundo. Tú necesitas el aceite, el vino nuevo, tú necesitas el aceite fresco, tú tienes que tener un odre nuevo. Si tú no eres un odre viejo, un odre nuevo, y sigues siendo el viejo cristiano, con las mismas actitudes, pensamientos y testimonios, Dios no te puede depositar el vino nuevo, la unción del Espíritu Santo. Y aunque tú estás aquí sentado, ¿por qué dice? Porque se rompe. Y cuando se rompe, ¿para qué sirve? Pues para tirarlo a la basura. Para que Él te deposite el vino nuevo, tú tienes que nacer en Cristo Jesús. Que ya no seas tú, que sea Cristo en ti. Y cuando sea Cristo en ti, viene una renovación y una transformación para tu vida. De tal manera que ya no es como comenzaste, sino que ahora tienes el conocimiento de la palabra, tienes las promesas que Dios te da en tu vida y empiezas a declararlo. Y cuando estabas en necesidad, tú empezaste a decretar y a declarar. Y el Padre que está en los cielos, que te miró, que te metiste en lo secreto, su cuarto, te lo recompensó en público. Siempre hay un principio y hay un final. Y eso se debe de ver en cada familia cristiana. No podemos estar 20, 30, 40 años en las mismas condiciones. Tiene que haber una renovación y una transformación paulatina. Paulatina. No digo que no, todo es un proceso. Pero hay que ir aprendiendo de ese proceso para bien de nuestras vidas y de nuestra descendencia. Si no, ¿cómo vamos a corregir a nuestros hijos? Si no tenemos el conocimiento de tu palabra. ¿Cómo les vamos a enseñar? Si en Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo si está recién nacido, 3, 5 años? Yo tengo que empezarlo a instruir. Para cuando fuere grande no se apartare del camino de Jesús. Pero si no conoces, ¿qué le vas a enseñar? Tanto te estás engañando tú, como van a aparecer tu descendencia. Es fundamental ser odres nuevos, una nueva criatura en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que Jesús sea quien se refleje en nuestras vidas. No el viejo hombre, el yo, no. Que sea Jesús. A través de nuestro testimonio y de nuestro caminar en este mundo. Que la gente no va a faltar, siempre va a abrir la boca. Pero tenemos que tener bien el concepto de que de la gente no vamos a comer. Ni de la gente vamos a vivir. De quien vamos a vivir y vamos a recibir la bendición, está aquí arriba. Su nombre es Jesús. Y a mí no me corresponde ni me interesa qué es lo que diga la gente. A mí lo que me importa, ¿qué dice Dios de mí? Y usted es como debe de pensar, ¿qué Dios dice de ti? ¿Lo estoy obedeciendo? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿O estoy caminando como yo quiero? Ahí es cuando sí tenemos un problema. Porque la gente siempre va a hablar, pero que ya Dios habla mal de ti. Que te diga, te estoy hablando esto y no me estás obedeciendo, y te volví a hablar otra vez y no me obedeciste. ¿Y cuántas veces Dios no nos ha hablado? Y no lo hemos obedecido.
Todos tenemos que ponernos a cuentas. ¿Para qué? Pues para alcanzar misericordia, porque el que cubre su pecado no va a alcanzar misericordia. Mas el que lo declara, ahí la tiene, esa es la clave. ¿Quieres restaurar tu relación con Dios? Saca todo lo que traes. Y tenemos que reconocerlo porque somos imperfectos. Aquí en la tierra todo ser humano es imperfecto. Pero de sabio es reconocerlo. El necio no dice, no, yo estoy bien. Aunque sabe que está mal y va de mal en peor y de mal en peor. ¿Por qué? Porque así lo tiene el gobernado el enemigo. Entonces tenemos que ser odres nuevos para que Él derrame esa unción fresca en nuestras vidas, ese aceite fresco que es su palabra. Cuando nuestra copa esté rebosando, yo la estoy declarando a mi prójimo, le estoy bendiciendo a mi prójimo con una palabra de fe, con una palabra de esperanza, y el Espíritu Santo me está llenando esa copa, esa unción fresca. Entonces yo la estoy declarando y esa fuente es inagotable, porque esa fuente es Jesús mismo en mi vida. Pero si eres un odre viejo, dice que nadie. No dice que Dios sí. Ni Dios te puede echar el aceite fresco, ni el vino nuevo, que es la unción de su presencia y de su Espíritu Santo. Entonces hay que ir entendiendo cada una de las porciones que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Vamos a Gálatas. Gálatas 5:19. ¿Ya lo tienen? Dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y está muy bien claro y muy bien especificado por el apóstol Pablo. No que el que ya recibió a Jesús ya es salvo. No. Si usted está practicando, no porque esté sentado aquí en esta silla y usted sigue haciendo cada una de estas acciones que nos está enseñando, dice su palabra que no heredará el reino de Dios. Por eso es fundamental examinarse. ¿Cómo está caminando? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No por venir a calentar un lugar. Y eso es lo que en muchos lugares se enseñan, que la salvación no se pierde. Y yo no lo digo de mi boca, lo digo porque Dios lo está establecido aquí en su palabra. No heredarán el reino de Dios. Y tenemos que examinarnos qué tanto tenemos de todavía esta es la vieja naturaleza cuando la gente anda en el mundo. Y más sin embargo Pablo se lo está mandando a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, diciéndole, ¿saben qué? Si ustedes andan en esto de la inmoralidad sexual y andan, ¿sabes qué? Tú no vas a heredar el reino de Dios. Deja todo eso, deja toda la inmundicia, vuélvete a Dios y en Dios va a haber un fruto
que no está en tu naturaleza, no está en tu humanidad, es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces tenemos que ser bien coherentes, nosotros tenemos que ser sabios, entendidos, inteligentes, para tomar cada día decisiones mejores, porque si hoy estamos fuera de las cosas de Dios y hoy tomo una decisión, el día de mañana voy a tomar otra peor. Eso sí tenga bien entendido y bien sabido. Y por eso el mundo camina para atrás, como cangrejos, para atrás, para atrás, para atrás. Para empezar a tomar decisiones buenas, primero tengo que ordenar mi vida con Jesús. Para posteriormente pedirle revelación para yo tomar una decisión buena. Y si el día de mañana tomo una buena y sigo en el mismo sentir de Jesús, voy a tomar una decisión mejor. Porque voy a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y somos más que vencedores. Y el mundo va de fracaso en fracaso, de tropiezo en tropiezo. No. Dios nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Entonces vemos que todas estas cosas que nos está enseñando es todo lo que el mundo hace. Y esto es lo que le estaba hablando a través de la carta que les envió a los de Galacia. Y le está diciendo, los que hacen esto o aquello, más no van a heredar el reino de Dios. El carácter cristiano es producido por el Espíritu Santo, no por el esfuerzo propio. El carácter del cristiano es producido por el Espíritu Santo, no por el esfuerzo de yo, de tú, de él. No. Cuando usted le da la autoridad al Espíritu Santo, Él lo va a guiar y Él lo va a ir a encauzar y Él le va a mostrar de qué manera debe de caminar. Y dice así en el 22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paciencia, paz, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas y los que son de Cristo Jesús han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No andemos por la vanidad, nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. ¿Sabe que en la iglesia hay muchos así? Que todavía se envidian unos a otros. Que porque el hermano ya trajo unos zapatos nuevos, pues ya el otro ya. Porque no son maduros espiritualmente. Y Dios nos habla muchas cosas aquí. ¿Quién es amor? No tiene amor Jesús. Jesús es amor. Es lo primero que nos enseña. Ese es el fruto del Espíritu. Si tú eres un cristiano, lo primero que tienes que tener es amor para amar a Dios sobre todas las cosas y para amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no tienes amor, ni puedes amar a Dios, ni te amas a ti, y menos vas a amar a tu prójimo. Así de sencillo es. Por eso luego lo mencioné en el primero. ¿Qué viene en segundo? El gozo del Señor es mi fortaleza. La alegría que tengo que reflejar yo como hijo de Dios. No con una cara toda pachorra, no. Con el gozo, con la alegría de que Él es mi Padre y que Él tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Yo tengo que gozarme en lo que mañana Él va a hacer en mi casa, lo que Él va a hacer en mi trabajo, lo que Él va a hacer en mis hijos. No estás triste, no estás deprimido. Paz. ¿Tienes paz? Si tenemos paz, podemos tener los sentidos ejercitados para recibir la revelación de la palabra o la visión que Dios nos dé. Porque donde no hay paz, aquí nos enseña que dice que hay pura obra perversa. No es Dios.
Por eso Jesús les enseñaba a los apóstoles: cuando vayan, oren por paz donde quiera que se metan. Y si ellos lo reciben, esa paz se va a estar establecida ahí en ese hogar. Y si no, sálganse y esa misma paz se va a salir con ustedes. Es fundamental la paz. Porque donde hay paz, hay tranquilidad. Y cuando uno declara la palabra penetra y hace el efecto que tiene que hacer. En tal o cual familia o cual persona, en hogar. Paciencia. Que tenemos que ser pacientes. Pacientes. Sabiendo que tenemos un Dios que Él lo que dijo, Él lo hará. Aunque se tardare, Él lo va a cumplir. Porque va a pasar el cielo y la tierra. Todo va a pasar, pero su palabra se va a cumplir. Y si Él te dio una promesa para ti, para tu trabajo, para tus hijos, Él la va a cumplir. Sigue perseverando, síguele siendo fiel. No te desanimes. Debilita tus rodillas y póstrate y síguele orando, síguele clamando. Y Él lo va a hacer. Porque Él no te va a desamparar. Te desamparará tu padre, te desamparará tu madre, te desampararán tus hermanos. Pero Dios siempre va a estar contigo. Y si tú lo eres fiel, hasta el fin del mundo. Amabilidad. Tenemos que ser amables y no confundir las cosas. La amabilidad se puede manejar de muchas maneras. De una persona anciana que no puede apoyarla. La amabilidad, si un carro que se les compuso a mi prójimo, es ser amable. De muchas maneras se puede hacer que seamos nosotros amables. Porque estamos siendo testimonio, estamos siendo hechos, no palabras. Y ese testimonio de lo que Él nos enseña son los tesoros que nosotros estamos haciendo allá en el reino de los cielos. No aquí en la tierra. Todo lo que yo esté haciendo de bien, con mi prójimo, con mi familia, con mi casa, con mi vecino, todo eso son los tesoros que yo estoy acumulando en el cielo, donde no hay polilla ni orín que corrompan. Y eso es de lo que debo de ocuparme. Bondad es la bendición de Dios. Bondad tú te tienes que despojar para bendecir a tu prójimo. Esa es la bondad de Dios hacia nosotros, esa es su bendición de Dios hacia nosotros. Su bondad no es su misericordia. Muchos viven por misericordia, los del mundo viven por misericordia. Pero yo no debo de vivir por misericordia, yo debo de vivir por su bondad. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia? Si vivo por misericordia y el mundo vive por misericordia, pues me voy al mundo. No, yo vivo por su bondad, por su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Esa es su bondad. Fidelidad, que tenemos que ser fieles. Si Él es fiel, ¿no? Él es fiel, siempre fiel. Si Él es fiel, yo como su hijo, ¿qué tengo que ser? Tengo que ser fiel, tenemos que ser fieles. Y Él nos enseña de qué manera debemos de ser nosotros, no como nosotros queramos vivir. ¿Le eres fiel a través de hablar puras verdades? ¿O le eres infiel a través de estar hablando mentiras? Ya no solamente que te metas con un hombre, con una mujer, porque también es infidelidad, sino de estar hablando cosas que no son realidades ni son verdades.
humildad. ¿Qué nos enseña Jesús? Sean como yo soy manso y humilde de corazón. ¿De dónde nace la humildad? De tu corazón, no de tu boca, no de tu cuerpo. La humildad nace del corazón. Entonces tenemos que ser humildes sobre todas las cosas. Que si Dios te ha bendecido con casas, con carros, gloria a Dios. Pero no debes de perder tú la identidad de hijo. Que ya porque Dios te depositó esas bendiciones en tus manos, ya empieces a ser arrogante, altivo, querer menospreciar a tu prójimo. Eso no es bueno delante de Dios. Si Dios te los depositó en tus manos, es para que bendigas a tu hermano. Y así es como Dios nos enseña a través de su palabra. Y dominio propio. Tenemos que gobernar este cuerpo. Si tenemos a su espíritu, no podemos decir, no puedo gobernarlo, no. Podemos gobernar este cuerpo. Ese es el fruto del Espíritu que debe de morar en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Y cuando Él esté en cada uno de nosotros, que lo dejemos que Él actúe de la manera que tenga que hacerlo y como Él lo quiere hacer, nuestra vida va a ser transformada y va a ser cambiada. Porque cuando llegamos a Jesús, llegamos resentidos, con rencor, con odio, drogadictos, alcohólicos, adúlteros. ¿De qué no llegamos? Pero cuando te pones en las manos del Hacedor, tú no puedes decir yo no puedo. Porque tú solamente te estás derrotando. Porque tú quieres cambiar en tu naturaleza. Y solo nunca vas a poder cambiar. Nada más en Jesús. Es donde viene una transformación de tu persona. Y un antes y un después. Los que son, no está diciendo todos, fíjese escúchelo bien. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Eres de Cristo Jesús? Si eres de Cristo Jesús, tienes que tú sacrificar tus pasiones y deseos. Porque el deseo ya es pecado. El desear ya es pecado. Ahora, si lo haces con pasión, pues doblemente pecado. ¿Sí? Entonces aquí nos especifica de qué manera tenemos que ser nosotros. Si yo digo ser hijo de Dios, yo tengo que crucificar mi vieja naturaleza. ¿Para qué? Para que salga Jesús a vislumbrar a través de mi persona. Que ya no me vean a mí, que vean a Jesús en mí. Y en cada uno de nosotros. Pero es todos para los que quieran. Porque nadie puede ser obligado. Todo es de voluntad. Si tú tienes la voluntad de ser cambiado, ponte las manos de Jesús, empieza a obedecerlo y Él va a hacer lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros con el plan y el propósito específico que Él tiene para cada uno. Y nada más, porque Él tiene un plan y específico para cada uno de nosotros. El plan que tiene para mí no es el mismo que tiene para ella, ni el mismo que tiene para cada uno de ustedes. Pero cuando estemos dentro de su voluntad, Él va a empezar a revelarnos y a mostrarnos cuál es ese plan y cuál es ese propósito. Pero dentro de su voluntad. Entonces, ¿quieres ponerte en las manos de Jesús?
Crucifica tus pasiones y tus deseos. Porque las pasiones y los deseos, todo te los ofrece la inmundicia y el mundo. Y nada tiene que ver lo del mundo con lo de Dios. Tú eres quien debe tomar la decisión que quieras tomar. Ni Jesús te va a obligar. Por eso Él puso la bendición y la maldición. Y Él dice, escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Si no la tomas, acá está el otro. Puedes tomarlo. No dijo hay de 3, no, hay de 2. Bendición y maldición. ¿Qué quieres tomar? Pues de eso vas a comer. De eso vas a comer, tan sencillo. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. ¿Quién guió a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que guió a Jesús al desierto es el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. El problema es que todavía la vieja naturaleza está ahí presente. Ese es el problema. El problema no es Jesús, Él es la solución a tu problema. El problema es que tú no te has puesto en las manos de Él. Y que tú estás batallando en tu naturaleza pecaminosa. Y así, déjame decirte, nunca vas a ser transformado. Que yo sepa, solamente en Jesús viene una transformación radical de tu persona. Y la decisión de cada uno de nosotros. ¿Cómo esperas terminar tu final? ¿Estar nada más sentado en una silla? ¿Ser renovado, transformado por las manos del hacedor de milagros? ¿No dice que somos barro? Deja este barro en las manos de Jesús. Él es el alfarero. Tenemos que tomar decisiones radicales, no de que, ay, mañana, y de a poquito, no. Radicales ya. ¿No estás enfadado del mundo? El que no está enfadado del mundo todavía los deseos del mundo practica. Yo quedé harto, enfadado. Y lo que el enemigo puso para destruirme, Dios, a través de depositar mi persona en sus manos, Él lo tomó y le dio el contorno diferente para ser de bendición, para aquellos que quieran destruirme. No tenemos que ser vanidosos, tenemos que ser humildes. Está bien que tengas oro, que tengas plata, sí, pero sé humilde. No hagas sentir mal a tu prójimo que no tiene lo que tú tienes. Que tengas amabilidad, decir, hola, que Dios me los bendiga. Ser cortés, no ser cortante. Porque en vez de que lo amen, van a empezar a hablar. Si no está preparada la persona en las cosas cimentadas en las palabras de Dios y que no tenga un crecimiento espiritual, que no sea maduro espiritualmente, lo primero que va a hacer va a hablar de esa persona. Porque es un niño, y un niño, todavía cuando es niño habla incoherencias. No piensa lo que habla. Entonces, si nosotros tenemos madurez espiritual, tenemos que ser humildes. Aunque tengamos lo que tengamos, gloria a Dios que te lo dio. Pero no hagas sentir mal a tu prójimo.
Dice, la vanidad nos lleva a irritarnos y envidiarnos unos a otros. La iglesia de Jesús debe estar entretejida, debe estar unida, los miembros y las coyunturas unas con otras, enlazados entre sí. Si se envidian unos a otros, ¿qué hay de Jesús? No hay nada. Tiene que haber amor sobre todas las cosas. Como familia, como hijos de Dios, como su novia de Jesús. Tenemos que amarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos por los otros, vernos los unos por los otros. Ese es el verdadero amor que nosotros debemos reflejar, no solamente aquí en la iglesia, donde quiera que andemos. ¿Queremos ser transformados? Todo está en nuestra decisión. Y la decisión que hoy tomemos va a ser el resultado de tu presente y de tu futuro y de tu final. La decisión que tomes. Si te quedas sin tomar decisiones, igual puedes terminar toda la vida así. Calentando un lugar y con los mismos actitudes del viejo hombre. Y dice su palabra que esas personas no heredarán el reino de Dios. Así que no nos engañemos, ni permitamos que el enemigo nos esté engañando. Por eso la iglesia la tiene bien pasiva, porque saben que así no van a llegar. Y la iglesia se ha conformado a estar viviendo así. Y yo no me conformo, porque Dios me enseña a través de su palabra. Y con esto vamos a ir terminando esta prédica. Vamos a comenzar en Romanos. Romanos 12. Versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Y esto le habla a la iglesia, no a los que están en el mundo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que tienes que ofrecer? El ofrecer es dar. Tienes que dárselo a Dios porque de Él es. No naciste del mono como la gente habla. Dios te dio la vida. ¿De quién es? ¿Es tuya o es de Dios? Es de Dios. Entonces, si Él te la regaló, tú ofrécesela a Él. Conságrasela, en otras palabras, conságrele tu vida a Dios, para que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida. No para que tú quieras seguir haciendo lo que te place, lo que tú quieras, lo que tú pienses. ¿Sí me está entendiendo? Ofrézcale su vida. Yo sé que no es mía, Señor, es tuya. Tú me la diste, pero así como tú me la diste, mira, yo te la entrego. ¿Qué quieres hacer con ella? Que se haga tu voluntad en mí. Eso es lo que está hablando aquí. No la mente, no tu mano, no, tu cuerpo completo. Entonces, estamos vivos, ¿no? Ofrécelo aunque estás viviendo, pero tienes que saber de qué manera caminar en su voluntad, en lo que Él te está enseñando a través de su palabra. Cuando tú haces esto, viene lo segundo a tu vida. Si tú haces lo primero que te está enseñando el primer versículo, tu mente no es la misma. Tu mente no es la misma. Cuando tú ofreces tu todo en las manos de Jesús, tu mente viene siendo renovada y transformada. Dice en el segundo, dice, no se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando te depositas tu yo en las manos de Jesús, viene una transformación de tu mente. Hablas diferente, caminas diferente, vives diferente y sueñas diferente. Porque aquí con Él tenemos sueños, tenemos visión, tenemos ilusiones. ¿Queremos ser transformados? Pues hay que ponernos en sus manos. Él es el hacedor de lo imposible. Lo que está fuera de tu alcance y lo que para ti es imposible, todo lo que está en las manos de Dios, todo es posible. Tenemos al Dios que nunca ha perdido ninguna batalla. Y si Él nunca ha perdido una batalla, yo tengo que parecerme a mi papi. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús, no fuera, con Él. O sea, no es porque somos no. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Quiere vencer su prueba, su fortaleza? Póngase a las manos de Jesús. Su adicción, su alcoholismo, lo que sea, póngase en las manos de Jesús. Él tiene la solución para cada uno de los que estamos aquí. Y para todos los que están en el mundo. Hasta el día que Él le ponga el querer como el hacer, que los traiga aquí, entonces Él va a empezar a restaurar cada alma, cada corazón, cada mente y cada persona. Y qué agradable estar en las manos de Jesús, porque somos renovados y transformados. Vidas transformadas, mi amado. Cuando en el tiempo pasado nadie daba nada por nosotros, Dios lo dio todo, que dio a su Hijo por nosotros. Y cuando nadie daba por el más vil y menospreciado, Dios avergonzó al sabio para levantar al más vil y menospreciado. Ahora lo que estamos haciendo, que andamos en la droga, el alcohol, la marihuana, el cristal. Aquí nos tiene el Señor ahora para un plan y un propósito muy específico. Hacer su voluntad. No hay más. Hacer su voluntad. ¿Es su voluntad o es tu voluntad? Si es la de Él, gloria a Dios. Y Él va a hacer lo que tiene que. Porque el que comenzó en la buena obra, Él la perfeccionará. Y téngalo por claro y por seguro que cada uno de sus vidas, Él las va a ir perfeccionando a través de su palabra. Y ustedes van a poner la obediencia que conlleva al crecimiento para llegar a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre, por esta tarde que nos has regalado. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que sigas inundándonos de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que nos va dando esa fortaleza para seguir adelante, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, que extiendas tu manto de poder sobre la vida de cada uno de ellos. Concédele, Señor, el anhelo de tu corazón, Padre. Tú sabes, Señor, sus necesidades, tú conoces sus debilidades, tú conoces sus fortalezas, Padre. No hay nada que se pueda ocultar delante de ti, Señor. Tómalos en tus manos y adiéstralos, Señor, para la batalla en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Muchas gracias.